Nat King Cole. Así es que se puede contar a Nat King Cole como una de las tantas víctimas del tabaco. Recuerde que el tabaco, señor, señora, se lleva la vida de más de 10 millones de personas cada año en el mundo y el cigarrillo es el enemigo público número 1 de la salud pública mundial. El mundo se sorprendió, señora, señor, sobre todo los que son aficionados a los deportes. De repente escucharon la noticia y dijeron, ¿cómo? ¿Qué cosa? Christian Eriksen, ¿se acuerda del campeonato mundial pasado en Rusia? Cuando Dinamarca jugó con Perú y lo ganaron. El día del penal de Cuevita. Pues ahí jugó Christian Eriksen, uno de los mejores jugadores daneses. Y este año, a comienzos de año, tuvo un problema muy serio. El año pasado, en realidad, tuvo un problema muy serio. ¿Sabe qué? Jugando en la cancha su selección, en la Copa Europa, cayó al suelo, pero así como derriban un árbol, cayó al suelo. ¿Sabe lo que pasó con él? Tuvo un paro cardíaco eléctrico jugando al fútbol. Lo tuvieron que revivir. Lo revivieron porque felizmente aquí en la cancha había un equipo de atención con electroshock. Lo revivieron. Él contó después su experiencia. Dijo, yo cerré los ojos, no me acuerdo de nada. Cuando me acuerdo, dijo, desperté, estaba en una ambulancia. Bueno, lo habían declarado muerto, pero lo revivieron. Luego los médicos detectaron que tenía un trastorno eléctrico del corazón, una arritmia. De eso hemos hablado varias veces ya en los programas aquí en su espacio vital. Y le han puesto un aparato que se llama un aparato que es marcapaso y desfibrilador. Muy bien. Y se retiró del fútbol porque todo el mundo decía, claro, con un aparato eléctrico, ¿cómo va a poder jugar al fútbol? Oiga, hace 3 meses reapareció en la liga inglesa y la semana pasada se anunció que la selección danesa lo está llamando de nuevo al equipo nacional. Así que hoy día en el programa vamos a conversar con un especialista sobre qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer una persona que tiene un marcapaso eléctrico implantado en su cuerpo. ¿Le parece? Pero primero empecemos con un testimonio. Vamos a empezar con un testimonio de una paciente real que está usando un marcapaso. Escuchemos. Doctor Huerta, mi nombre es Dora Vázquez y tengo 90 años. El 21 de diciembre me colocaron un marcapaso. Antes de la cirugía tenía la presión muy alta. Me cansaba para caminar. Mi recuperación fue rápida, no fue nada molesto. Desde ahí mi presión está estable, no me agito y camino mejor. Solo que por el momento no me puedo acercar a la cocina. Sigo tomando mis medicinas y me siento mucho mejor. Saludos. Qué lindo, 90 años tiene su marcapaso. Y ahora con nuestro especialista vamos a ver si eso que le han dicho que no se acerque a la cocina será por el marcapaso o qué será. Pero fíjese qué linda la abuelita, 90 años con su marcapaso. El doctor John Gallegos Jara, él es médico cardiólogo y además electrofisiólogo. Mire la subespecialidad dentro de la cardiología. Él se ocupa de los problemas eléctricos del corazón y trabaja en el Hospital Militar y lo saludamos a la distancia. Doctor Gallego, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Huerta. Realmente un gusto participar en su programa y para un poco hablar de los mitos y realidades de los pacientes con marcapasos. Correcto, doctor. Muchas gracias. El agradecido soy yo en nombre de todos los oyentes, que nuestros oyentes aprecian muchísimo que ustedes, los especialistas, le dediquen tiempo a ellos. En cuestión de tiempo, a ver, brevemente, doctor, brevemente, explíquenos el sistema eléctrico del corazón. ¿En qué consiste el sistema eléctrico del corazón? Pero muy brevemente, porque tenemos varias preguntas. Bien. Para que el corazón se contraiga simultáneamente, hay un sistema que se conoce como el sistema eléctrico del corazón que interconectan todas las cavidades cardíacas para que se contraigan sincrónicamente. Eso parte en la parte alta del corazón, que se llama el nódulo sinusal. De ahí viaja hacia la parte central del corazón, que es el nódulo ventricular, y después al ventrículo derecho y al ventrículo izquierdo. Básicamente el sistema eléctrico está constituido por ese sistema de cables.
Entonces tiene sus propias centrales eléctricas al corazón, una en la parte alta, en lo que se llama la aurícula derecha, otra en el límite con el ventrículo, otra central eléctrica, y como toda central eléctrica tiene sus cables, que son los nervios, que viajan por todo el corazón, y su objetivo, como usted nos ha dicho, es que sincrónicamente, eso significa que al mismo tiempo todo el corazón se vaya a contraer. Explíquenos ahora que nos ha explicado cómo es el sistema eléctrico, por favor, explíquenos qué cosa es una arritmia cardíaca. Bueno, una arritmia es un término muy genérico, es cualquier alteración que salga de los límites de la normalidad de la frecuencia cardíaca, que está entre 60 y 100 latidos por minuto. De tal manera que cuando la frecuencia cardíaca está muy baja, hablamos de bradicardias o bradiarritmias o latidos lentos, y cuando los latidos están por arriba de 120 latidos, hablamos de taquiarritmias o taquicardias. Muy bien, esos son los, digamos, dos elementos comunes con respecto a la frecuencia. Ahora, ¿cómo clasifican ustedes, por ejemplo, a la fibrilación auricular, a las taquicardias ventriculares, a todo ese tipo de trastornos del ritmo? ¿Cómo los denominan? Está bien. Lo que pasa es que de acuerdo a la localización de la arritmia, van a tener diferentes nombres. En general, valga la redundancia, las arritmias de los ventrículos se llaman arritmias ventriculares, que en general son arritmias que comprometen la vida del paciente. O sea, el paciente puede morir súbitamente. Mientras que las arritmias que están de la unión auriculoventricular hacia arriba son llamadas arritmias supraventriculares. Y aquí está la fibrilación auricular, el aleteo auricular, la taquicardia paroxística supraventricular y una serie de arritmias llamadas supraventriculares. Parecen trabalengua lo que usted ha dicho, para usted es tan familiar que lo ha pronunciado tan rápidamente que es un trabalengua. Muy bien, esas son las arritmias. Estoy seguro que usted como cardiólogo se sorprendió y vio lo que le pasó al futbolista Eriksen, Christian Eriksen, en la cancha. Lo de él, obviamente usted no ha visto el caso, pero de repente ha leído algo. ¿Lo de él se puede decir que fue una arritmia ventricular que se le paró el corazón? Tal cual. La arritmia que presentan súbitamente con muerte súbita, que en realidad vulgarmente se llama como paro cardíaco para la comunidad médica, es una muerte súbita abortada cuando el paciente se lo ha resucitado. En general el corazón se puede parar de dos maneras, porque el corazón deja de latir, que se llama paro en asistolia o muerte súbita en asistolia o en paro, o puede ser la muerte súbita por una taquiarritmia, que el corazón va latiendo tan rápidamente que ya el latido es inefectivo, que es lo que pasó con el jugador de fútbol. Hizo una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular, que si el paciente no era reanimado inmediatamente, el paciente iba a morir. Muy bien, qué interesante. Entonces, fíjese, señora, lo que nos ha dicho el doctor. El problema eléctrico en los ventrículos puede ser que para completamente la corriente eléctrica y el corazón se para. O la otra, tiene corriente, pero es tan desorganizada esta corriente que el pobre ventrículo como que late, es inefectivo y el paciente cae muerto porque no le llega sangre al cerebro. Doctor, permítanos hacer una brevísima pausa. Cuando regresemos, quiero que nos cuente qué aparato le han puesto a este futbolista para que regrese a la cancha y entramos en el terreno que nos convoca, que es qué pueden y qué no pueden hacer las personas que tienen estos marcapasos. Regresamos, no se vayan. En el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Soy el doctor Elmer Huerta, muchísimas gracias por estar con nosotros. Si usted recién se une a nuestro programa, estamos conversando con el doctor John Gallegos Jara. Él es médico cardiólogo con la subespecialidad en electrofisiología. O sea, dentro de toda la cardiología que es tan compleja, el doctor Gallegos se especializa en los problemas eléctricos del corazón y ya nos definió en el primer segmento qué es el sistema eléctrico del corazón y ya nos dijo qué cosa es el ritmo del corazón y qué cosas son las arritmias. Y hemos descrito todo esto. Esta conversación es porque el futbolista danés
Christian Eriksen, que tuvo un paro cardíaco por un problema ventricular en plena cancha, fue resucitado y se le ha puesto un marcapaso especial. Todo el mundo dijo, se retira de fútbol, se retira, regresó a jugar en un equipo de la liga inglesa y ahora la selección danesa lo ha vuelto a llamar a la selección nacional. Ahora entonces vamos a ver, doctor Gallegos, gracias por estar con nosotros nuevamente. Descríbanos brevemente, obviamente, por favor, por el tiempo, qué tipos de marcapasos existen y cuál es el que le han puesto a este jugador, Christian Eriksen. Perfecto. Los dispositivos cardíacos en general, digamos, hay 4 tipos. El marcapasos convencional con un cable, el marcapasos con 2 cables, que tiene un cable en la aurícula y otro en el ventrículo, los marcapasos que se ponen a los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, es decir, que el corazón está trabajando en forma deteriorada, en el cual se le coloca un marcapasos resincronizador o marcapasos tricameral, y el 4º dispositivo son los cardiodesfibriladores automáticos implantables, que también tienen función de marcapasos. El dispositivo que se le ha puesto al jugador Eriksen es un cardiodesfibrilador implantable, porque lo que se le ha detectado es una arritmia maligna, que es una arritmia ventricular, que tienen la probabilidad de tener eventos de muertes súbitas recurrentes. Muy bien. Entonces, lo que hace el cardiodesfibrilador es detectar esta arritmia. Una vez que la detecta la arritmia, el desfibrilador vuelve a rechequear de que realmente es una arritmia maligna, y lo que hace primero es un marcapaseo antitaquicardia, es decir, que si la frecuencia cardíaca del corazón está a 200 latidos por minuto, el marcapaso le empieza a estimular a 250 latidos para sacarlo de esa arritmia. Si después de ese primer intento no sale de la arritmia, lo que hace es un choque eléctrico para sacarlo de la arritmia. Muy bien. Ese es el aparato entonces, un viene de corazón, desfibrilador, o sea que da corriente eléctrica implantable. Eso lo tiene adentro de su pecho el jugador. Doctor, ¿estos aparatos se usan en el Perú también? ¿Usted tiene pacientes que los usan? Por supuesto, los usamos acá, los ponemos y usamos los dispositivos que le dije, usamos todos, ¿no? Los marcapasos unicamerales, bicamerales, tricamerales y los cardiodesfibriladores también. Fabuloso. Eso es muy importante para nuestros oyentes, que sepan que toda esta tecnología está disponible en el Perú. Muy bien. Doctor, con relación al problema del futbolista, obviamente usted no conoce el caso preciso, pero el evento que él tuvo, ¿se podría volver a repetir o ese tipo de eventos da una vez y se muere el paciente y no se sabe si se vuelven a repetir o no? Sí, lamentablemente no sabemos cuándo va a volver a repetir. Justamente para evitar otra muerte súbita es que se le pone. Es que tiene el aparato. ¿No? Lógico, tiene su cardiodesfibrilador. Muy bien. Entonces, ahora sí pasemos a la pregunta general, porque hay muchísimos oyentes que tienen algunos de estos tipos de desfibriladores. Y yo quisiera tres preguntas con respecto a esto. La primera es, ¿qué actividades están permitidas en los pacientes que tienen estos tipos de aparatos? Ya, en principio, digamos, actividades cotidianas, ¿no? Por ejemplo, hacer deporte que no sea de contacto. No pueden hacer deportes competitivos, de tal manera que la actividad futbolística está contraindicada. De hecho, las guías y las sociedades científicas mundiales contraindican los deportes de contacto, ¿no? Sin embargo, bueno, yo tengo entendido que tanto la Liga italiana como la Liga española le han contraindicado el retorno, por lo menos a los clubes, del jugador Eriksen, y de todos aquellos pacientes que tienen estos dispositivos implantables, porque es exponerlo a un riesgo innecesario. Lo que pasa es que hay unos estudios recientes que han salido en Estados Unidos en la que ven qué es lo que pasa con la gente que tiene estos dispositivos, si tienen más riesgo de tener estos eventos durante, la práctica deportiva. Exacto. Y no se ha visto una incidencia mayor. Lo que pasa es que también el seguimiento no ha sido durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, no sabemos cuándo puede volver a repetir el episodio.
A ver, doctor, lo que usted nos dice es muy serio. O sea, lo que usted nos ha dicho es que personas que usan cualquiera de estos 4 tipos de marcapasos, incluyendo el que tiene el futbolista Erickson, el cardiodesfibrilador implantable, no deberían practicar deportes de contacto intensos como el fútbol. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la liga inglesa, la Premier League, se lo permitió y por qué ahora la Federación Danesa de Fútbol se lo ha permitido? Sí, sé que en los Países Bajos está permitido, desconozco realmente la situación, pero como le digo, las guías clínicas están claramente establecidas que los pacientes que tienen estos dispositivos no pueden hacer este tipo de deportes. Le explico por qué. Porque pueden romperse los cables y eso generar un problema mucho mayor y hacer una recirugía para un reimplante, por ejemplo, y poner otro cable dentro del corazón, ¿no? Para que entiendan nuestros oyentes, porque el aparato es un aparatito que está debajo de la piel del pecho. Allí está el aparatito escondido debajo de la grasa y tiene unos cables, unos alambres que van directamente al corazón. Lo que usted nos dice es que con el ejercicio, un codazo o algo, se rompe el cable y el paciente queda indefenso. Ahora, lo que usted dice también es cierto. Hay un defensa de un equipo de Holanda, de la selección de Holanda en realidad, que se llama Daley Blind. Él también tiene un aparato y está jugando por la selección holandesa, o sea que serían 2 futbolistas los que Holanda está permitiendo jugar. Lo que pasa es que en los Países Bajos, le digo, sí, la legislación lo permite. Desconozco los motivos, pero este jugador que usted hace mención ya tuvo una descarga durante un partido de fútbol, una descarga eléctrica, ¿no? Entonces, el tema es que es un riesgo innecesario. O sea, someter a un paciente que esté en una situación tal que tenga riesgos potenciales, en verdad no debería estar en deportes de contacto probablemente tan intenso, ¿no? Erickson lo ha pedido de tal manera, por favor déjeme, esta es mi vida, que se lo han permitido de haber firmado. Habrá firmado 1000 papeles para... Correcto, dice, si me pasa algo es mi responsabilidad. Doctor, tenemos un par de minutos en el programa. Hablando ya no de deportistas, la señora que nos dio su testimonio al comienzo del programa, no sé si lo logró escuchar, le dice, puedo ir a todas partes menos a la cocina. ¿Por qué le han dicho que no entre a la cocina? Bueno, hay muchas cosas que yo siempre digo son los mitos con respecto a los marcapasos. Por ejemplo, el uso de microondas. Siempre dicen que, bueno, no pueden usar el microondas, ¿no? En realidad lo que no se permite es que el paciente esté pegado al microondas. Sin embargo, puede poner el plato al microondas, programar el tiempo y se retira sin ningún problema. Probablemente también el hecho de no estar cerca de la cocina es como cualquier cirugía, los primeros días, los primeros 15 días, bueno, el primer mes, para extremar cuidados. Pero después ella puede hacer sus actividades normalmente y usar la cocina sin ningún problema. Ahora, cuando usted nos dice eso de no abrazar al microondas es porque el aparato de microondas elimina sus ondas que son electromagnéticas, igual las del teléfono celular, hasta 1 metro de distancia. O sea que si yo me pongo a 2 metros, esas ondas nunca me van a llegar a mí. Ya nos ha dicho entonces cosas de la vida normal puede hacer. Hay algo que está absolutamente contraindicado, que usted le dice a su paciente con marcapaso, por favor, esto sí, no, no, no. Bueno, en realidad, digamos, hay unas restricciones que son inmediatas, mediatas y tardías, ¿no? Por ejemplo, apenas se implanta el marcapasos, lo que se le solicita al paciente, cualquier tipo de dispositivo cardíaco, es que no hagan esfuerzos físicos con el brazo donde está puesto el marcapaso, ¿no? ¿Por qué? Porque los cables pueden desplazarse y uno tiene que volver a ingresar para reubicar esos cables. O sea, no levantar pesos, no empujar, digamos, objetos muy pesados, no apoyarse en el brazo donde está puesto el marcapaso, ni hacer movimientos de hiperextensión ni de hiperflexión. Yo siempre les digo a los pacientes que quien más tiene que cuidarse es el paciente, porque él no quiere, obviamente tampoco nosotros, de que volver a ser reintervenido nuevamente. Entonces, cuanto más se extremen los cuidados de esfuerzos físicos, va a ser mucho mejor. Muy bien. Pero ya después con el tiempo, digamos, pueden hacer todo. ¿Y en los aeropuertos pueden pasar por los controles esos de aeropuertos, trenes?
Bueno, lo que pasa cuando los pacientes llegan a un campo magnético, por ejemplo en los supermercados o en los aeropuertos, que tienen una extensión un poco más extensa que los supermercados, lo que se recomienda es que muestren la tarjetita del marcapasos para que sean palpados por el personal de seguridad, o que lo pongan en un rayo, porque hay aeropuertos que tienen rayos y le ven el marcapasos. En realidad, si el paciente pasa por debajo, ¿qué pasaría? No pasaría nada. No pasa nada. Lo que se hace el marcapasos es se reprograma en una manera ciega, que le llamamos nosotros, para que el marcapasos funcione. Pero una vez que sale de ese campo magnético, va a recobrar o va a retomar el funcionamiento normal del marcapasos. Fabuloso. Doctor, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros en el programa. Ha sido sumamente claro y didáctico. Yo creo que nuestros oyentes han entendido perfectamente todo este complicado lenguaje de la electrofisiología cardíaca. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted por la entrevista. Muchas gracias. Gracias. El doctor John Gallegos Jara, médico cardiólogo, electrofisiólogo, estuvo con nosotros, señor, señora. No pasamos del tiempo. Vamos a regresar con el número de la salud y el órgano del cuerpo humano para el día de hoy. Maravillosa máquina, el cuerpo humano. Hoy día vamos a aprender de una parte del cuerpo que se llama así, el hueso alveolar. Alveolar. Y quien nos va a ayudar a saber qué es el hueso alveolar, para qué sirve y qué enfermedades puede sufrir, es la doctora Sandra Campos Díaz. Ella es odontóloga, directora de la clínica Odonto 27, y la tenemos en la línea. Doctora Campos, qué gusto de saludarla. Muy buenas tardes. Doctor Elmer Huerta, muy agradecida por su invitación y asimismo hacerle extensiva toda mi admiración y respeto por el trabajo que realizo. Muchas gracias. Gracias a ustedes los expertos que nos dan su tiempo para los oyentes. Es muy apreciado por ellos. A ver, doctora, la primera pregunta de rigor. ¿Qué es y dónde se encuentra el hueso alveolar? Bueno, el hueso alveolar es uno de los tejidos de soporte de los dientes muy importante porque protege y resguarda la erupción de los mismos. Este se va a localizar en el maxilar y en la mandíbula. Muy bien. Está entonces en las mandíbulas, tanto la de arriba como la de abajo, maxilar superior, maxilar inferior, y es como el soporte, nos dice. Ahí donde se implanta, donde se planta el diente, allí abajito está este hueso alveolar. Entonces viene la segunda pregunta. ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona este hueso alveolar? Básicamente es el que preserva la estabilidad de todos nuestros dientes, es el que va a sujetar a ellos mismos durante estas acciones tan importantes como son la masticación, la fonación, la deglución de los alimentos, va a proteger a los nervios y a los vasos que circulan dentro de él también. Wow, entonces son como una especie de estuche. Podríamos compararlo como un estuche, como una especie de engaste que está en el hueso. Allí se planta el diente y le va a dar alimento al diente, le va a dar como una especie de colchoncito para que cuando mastiquemos no se rompan los dientes, no se doblen. Eso es este hueso alveolar, ¿verdad? Es ese tejido finísimo que es hueso y que le da esta estabilidad al diente. ¿Qué enfermedades sufre este hueso alveolar? Bueno, muchas de las enfermedades que puede sufrir van direccionadas a lo que es la reabsorción del mismo. Por ejemplo, tenemos el bruxismo, que es una acción involuntaria de apretar o rechinar los dientes que desencadena la reabsorción del mismo. Así como también puede generarse la reabsorción de este hueso producto de una infección de nuestros dientes, que abarca un acceso inmenso y reabsorbe este hueso tan importante. Así como también la periodontitis, que es una enfermedad muy agresiva y que no solo abarca hueso, sino ligamento y encía, y todo ello junto hacen esta reabsorción que puede ser localizada o también generalizada. Por ello es importante los controles periódicos cada 6 meses para detectarlo al inicio, prevenirlo o también detener su avance.
Muy importante. Entonces, nos ha hablado del bruxismo. Este bruxismo es esas personas que durante el día y durante la noche rechinan los dientes, están constantemente allí. Usted nos ha dicho que ese acto puede destruir este hueso alveolar tan importante. Una pregunta, cuando colocan estas prótesis de estos dientes de prótesis, ¿también se destruye el hueso alveolar? Mire, normalmente, los implantes. Sí. Relacionado a los implantes, es importante que este hueso esté muy bien conservado y preservado en altura y ancho, porque si no lo tenemos así, definitivamente, por más de que coloquemos muchos injertos y todo, muchas veces no se logra el óptimo desempeño del implante. Lógico. Por eso es que cuando van a colocar un implante, los doctores, ustedes, los implantólogos, en las radiografías, en los CAT scan que toman, siempre buscan ese borde que dicen, aquí está el hueso alveolar, el implante que le voy a poner a usted va a prender. Doctora Campos, qué gusto de haber estado con usted. Muchísimas gracias por habernos ayudado. Gracias a ustedes por la invitación. Encantada. Muchas gracias. La doctora Sandra Campos Díaz, ella es odontóloga, directora de Clínica Odonto 27, estuvo con nosotros y fíjese, señora, hemos aprendido una parte más del cuerpo humano, el hueso alveolar. Allí donde se implanta el diente, en la mandíbula arriba o abajo, allí tiene su colchoncito, este huesito finito que se llama hueso alveolar, que le da alimento y que le da una especie de colchón, pues, para que el diente pueda masticar bien. Qué importante.